Levántame, Charlie. Bueno, hola a todos. Aquí estamos con la tan esperada clase de francés. Primero deseando que se encuentren todos muy bien y que hayan visto la última clase que tuvimos de francés la semana pasada, que hayan estudiado. Pues les di la oportunidad para que si no entendían algo me preguntaran, pero hasta el momento nadie me ha preguntado. Quiere decir que todos estudiaron, entendieron de una forma muy perfecta, y eso me alegra mucho, porque si nadie me preguntó es porque entendieron perfecto, y eso es lo más importante. Ya hemos visto lo que son el verbo être en presente, y hemos visto lo que es el verbo avoir, être, que es ser y estar, y avoir, que es el verbo tener. También hemos visto, bueno, primeramente pues vamos a ver aquí, a repasar un poco. Le cours de français, el curso de francés. Le cours de français. Aujourd'hui, aujourd'hui quiere decir hoy. Esta palabra aujourd'hui, hoy, hoy, aujourd'hui es para decir la fecha. Siempre en francés uno dice aujourd'hui nous sommes. Ya esto lo vimos que forma parte del verbo ser y estar. Aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes. Hoy estamos. Siempre para decir la fecha en el francés decimos así. Aujourd'hui. Nous sommes le 27 novembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2023. Para que vayamos familiarizándonos con las fechas. Vamos, borro. Entonces estaba diciéndoles que ya hemos visto el verbo avoir, que es el verbo tener en presente, que hemos estado mirando el verbo être, que es el verbo ser y estar. También vimos la pronunciación del alfabeto. Eso es lo que hemos visto. Y ya lo último que vimos en la clase pasada fue las reglas. Yo las llamo las reglas porque así yo entendí el francés. En Francia no nos enseñan estas reglas. En la escuela a los franceses nativos, a los niños no les enseñan estas reglas que yo les llamo las reglas. Aunque hay unas reglas para la escritura del francés, para los sonidos, para la pronunciación, pero para nosotros los latinos yo las organicé así. Eso fue lo último que enseñé la clase pasada, la semana pasada, que vimos las reglas. Las reglas. Para leer bien el francés, para leerlo bien y para pronunciarlo. Lo vamos a escribir aquí. Les règles pour, bien, las reglas para, les règles pour bien lire, las reglas para leer bien. Las reglas para leer bien. Les règles pour bien lire. Para leer bien y
et bien, hablar bien. Este es el verbo hablar en francés. Verbo hablar. Parler. Parler. Les règles. Les règles. Les règles. Les règles pour bien lire et bien parler. Las reglas para leer bien y hablar bien. El francés. O podemos acomodarlo de otra forma. Pueden copiarlo de esta forma que lo tenían acá. Pour bien lire et parler le français. Esto se llama una cedilla, es una C y tiene una comita abajo. Les règles pour bien lire et parler le français. Las reglas para bien leer y hablar el francés. D'accord? Les règles pour bien lire et parler le français. De una forma que lo leamos rápido. Les règles pour bien lire et parler le français. Les règles pour bien lire et parler le français. Entonces estábamos en las reglas, ya vimos cómo se pronuncia, que las formas de pronunciar la O. No lo voy a repetir porque si no esto me va a llevar tiempo. Vimos las diferentes formas cómo se pronuncia la O en el francés. Vimos las diferentes formas cómo se pronuncia la E en francés, que tienen una E con un acento agudo, que es el acento normal como en el español, se le llama agudo, que tiene un acento hacia la izquierda, se llama grave, que tiene un gorrito que se llama el acento circunflex, la E que tiene también, y la E normal como la vemos en el español, la forma que tiene un A, I, E, se pronuncia E, la A, I se pronuncia E, entonces ya vimos estas diferentes formas y es obligatorio aprenderse estas reglas que yo les llamo, las reglas para aprender a leer y hablar el francés. Vuelvo y repito, si no se las aprenden, nunca van a poder aprender a leerlo y a pronunciarlo o hablarlo. Entonces vamos a darle continuidad a lo que estaba enseñando de estas reglas. Voy a mostrarles, porque les dije que hicieran de acuerdo a lo que yo les enseñaba. Por ejemplo, que les enseñé las diferentes formas de la O, las diferentes formas en que vamos a encontrar la O en palabras en francés. Luego ya cuando vayamos avanzando en vocabulario y todo eso, vamos a conocer esas palabras, vamos a conocer palabras que terminan con estas, o terminan, o en medio de las palabras están. Estas son las formas que vimos de cómo encontramos la O en el francés, que se pronuncian la O. Vimos también la OI, que se pronuncia UA, y vimos aquí lo que acabo de decirle, las diferentes formas que encontramos para con la E. De todas las formas como se pronuncia la E, todas estas E se pronuncian igual a una E en español. Siempre yo digo igual a una E en español. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver, aquí está la R. La R
En el francés no se pronuncia como en el español, que decimos la R y la doble R. En francés, nunca un francés podrá pronunciar la R, ra, re, ri, ro, ru. Porque pues debemos darle, como ellos pronuncian, la R, R, R. Y para ellos es igual, se pronuncia igual una palabra con una R o con dos R. Ellos le dan la misma pronunciación, el mismo sonido. Una sola R se pronuncia como si fueran dos en el francés. Tienen el mismo sonido. ¿De acuerdo? D'accord. Entonces la R es igual a una doble R. En el francés no tiene diferencia. Van a encontrar palabras con una sola R y se van a pronunciar como doble R en el español. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante con el vocabulario. Ustedes van a ir aprendiendo. Lo importante es que se aprendan estas reglas. Si se las aprenden, si las memorizan, si las van copiando así como yo las tengo en esta hoja, van haciendo un resumen y tienen una hojita así como esta, pues bueno, la van a guardar en el bolsillo o no sé dónde y en el caso de que vayan por ahí y lean algo en francés, voy a sacarlas, a ver cómo es que se pronuncia esta palabra. Pues que tiene E a U, eso se pronuncia O. Y vamos aprendiendo. Si aprendemos, memorizamos estas reglas, esta tabla que está aquí, ustedes ya van a poder leer, pronunciar, hablar algunas palabras. Yo las llamo las reglas. Estamos hablando de la R. Estamos hablando de la R. Voy a borrar aquí. Ya copiaron lo de las reglas para leer bien y hablar el francés. Entonces, seguimos copiando aquí. Las reglas. Las reglas. Este acento E con acento grave. Las reglas. Entonces seguimos. Seguimos con las reglas. A ver cómo vamos a pronunciar la U en el francés. La U. La U. Esta U vamos a tener, por ejemplo, en francés si encontramos OU es igual a la U, la pronunciación es igual a la U, como en el español. Ya sabemos que si encontramos esta letra U en francés se pronuncia como U, U. Como si dijéramos aquí una I y rapidito le pronunciamos una U con un acento U, U. Así se pronuncia esta letra en francés, la U. Para que nos suene una U como en el español, debe haber una O y una U. Encontramos una palabra con esta O y U y la pronunciamos como la U en español. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿D'accord? Esa es la única forma en que vamos a encontrar la U en el francés. Ahí está. OU igual a una U, como en el español. La única forma en que vamos a poder pronunciar una palabra en francés pronunciar una U como en el español es que encontremos una O y una U. ¿D'accord? Vamos a seguir con estas reglas. Vayan tomando notas así para que al final van a tener una hoja como la mía de las reglas. Y no solamente son estas, hay muchas más que quiero continuar enseñándolas para que así ya cuando vayamos con la conjugación de verbos puedan leer bien los verbos, puedan bien los vocabularios, el vocabulario, empecemos con letras, con frases
Entonces ya habrán estudiado esto, ya lo tendrán memorizado porque hay que memorizarlo. Si no lo memorizamos, no podemos avanzar. Vamos aquí, estamos mirando cómo se escribe para que nos suene una F como en el español. En el francés, cuando en la mitad de una palabra no podemos escribir, por ejemplo, que queramos escribir teléfono y entonces vamos a utilizar la F con la O, no. Para que nos suene una F y una O, fo, tele, fo, en el francés se utiliza una P y una H. Una P y una H para que la pronunciemos como en el español, F. Hay también excepciones y las palabras que inician con una F o sí, en el francés se pronuncian, se escriben y se pronuncian como en el español. Vamos a poner un ejemplo de esta letra F. De el sonido de la F. F. PH para que suene una F. Un ejemplo muy claro, el teléfono. Perdonen que ya lo escribo la E de diferentes formas. Bueno, ya y aquí viene esta regla. Aquí viene esta regla a hacer efecto para que nos dé el sonido de una F, como en el español, PH. TH. Teléfono. 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 ¿Sí ven? Que aquí este nos da el sonido como una F en español. Teléfono. 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 ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo o dos de cómo utilizamos la F como en el español. Por ejemplo, esta palabra con la F. Esta palabra con la F. Vamos a escribirla con el negro. Fille. Fille, que traduce niña. Niña. Y vemos que la F se escribe normal como en el español. Fille, fille, fille. Otro ejemplo de que no se cumpla esa regla de la P y H. Fille. Que no se cumpla la regla. Flor, por ejemplo, flor, flor, fleur, fleur. Ahí vemos la F, se escribe normal como en el español. Flor, flor. Entonces, cuando vemos esta P y H, como en la palabra teléfono, está en el medio de la palabra. Se pronuncia. O si la vamos a escribir teléfono, ya sabemos que no, ese teléfono no se escribe esa palabra con la F, sino con PH. En este caso vamos a escribir flor, como en el español inicia con una F, fleur, fleur, flor, fille. ¿Ok? Bueno, ya vimos las reglas sobre la F. Vamos a pasar a otra. La I. I se pronuncia igual. Podemos encontrar la I así en el francés y se pronuncia como la I en el español. I.
como en el español. Pero también podemos encontrar la I con dos punticos. Y este acento de estos dos punticos se llama trema. La trema. En ese caso, también se pronuncia como la I. Igual, tiene la misma pronunciación. Yo, como latino, no le noto la diferencia. Una palabra que inicie con esta o que esté escrita aquí, yo ya lo había mencionado hace poco, la palabra maíz. Maíz tiene esas dos. Maíz en francés no es con Z, es con S. Entonces en este caso aquí vemos maíz, maíz, igual se pronuncia. ¿Ok? La I. La I con los dos punticos se pronuncia también igual que la I en el español. Otra palabra, vamos a mirar la S. En el francés, cuando encontramos una sola S, ese sonido se le da un sonido de una Z. Cuando encontramos una sola S, la pronunciamos como una Z. Como una Z. Y casi siempre, por ejemplo, un ejemplo de una S. Una S utilizamos mucho en las ligaciones de palabras que terminan palabras con S y inician la otra con una vocal. Como ejemplo, en el verbo usted, vous, usted tiene. Usted tiene. Solo hay una S. ¿Y qué acabo de decirles? Se le da un sonido de Z. Vous a. Se liga vous a. No decimos vusa. No vusa, no. Vous a. Entonces encontramos una sola S, le damos un sonido de Z. Vous avez. Usted. ¿Qué traduce esto? Usted tiene. Este es el verbo avoir. Usted o ustedes tienen. Vous avez. Cuando, y ya lo he dicho, para pronunciar una S como en el español, en el francés debemos encontrar dos S. Y ahí sí pronunciamos como la S en español. Ok. Dos S en francés se pronuncia como la S en español. Un ejemplo, ya lo he puesto por ahí. Pois. ¿Cómo suena la O y la I? U-A. La palabra pescado. Pescado. Poisson. Poisson. Entonces ya no estamos pronunciando como una Z, no estamos diciendo poisson. Poisson, no. Poisson. Poisson. Le damos el sonido como una S en español cuando hay dos S. Poisson, 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 poisson. Está haciendo aquí con un sonido nasal. Poisson, son. Ojo con esta palabra, porque esta palabra quiere decir pescado. Pescado. Con doble S quiere decir pescado. Pero si ya le ponemos una sola S, cambia totalmente el significado. Así. Y ya no lo podremos pronunciar igual que aquí. Entonces ya se pronunciará como el ejemplo que acabo de darles de vous avez, poisson, poisson, como una Z en el español. ¿Qué quiere decir esa palabra? Veneno. Veneno. Con dos S, pescado. Con una sola S, veneno. Poisson. Poisson. Entonces por eso debemos tener mucho cuidado con esto de las reglas. Aprender a escuchar. Que si escuchamos poisson, quiere decir que me están hablando de veneno.
Pero si ya me escuchan decir o escuchamos decir poisson, 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 es pescado, ¿ok? Entonces, esta es la regla con referente a la S. Una sola S le damos un sonido de una Z. Dos S le damos el sonido de una S como en el español. Sigamos con las reglas porque para mí es muy importante. Y fue muy importante que yo me aprendiera esto de memoria para aprender a pronunciar palabras en el francés y hablarlo. Ya hablamos de la S. Vamos a mirar lo que es la A. La A. Cuando encontramos una A con un acento grave, como aquí, lo pronunciamos como una A en el español. ¿Ok? A con acento grave, A avec accent grave, égale a como en español. Podemos también encontrar la A sola. Podemos encontrar la A sola y se pronuncia como en el español. Ok, vamos a ver un ejemplo con esa una A con acento grave. Una A con acento grave. Ok. Muchas veces cuando, por ejemplo, je suis à Paris, una A con ese acento grave la podemos encontrar por decir estoy en París. Entonces no escribimos algo que reemplace en, es a Paris, en París, a Paris. Se pronuncia igual. Cuando en una palabra encontramos esta A solita y que está así con ese acento grave, quiere decir que en, a París. A las 4, a César. A César, cuando hablamos de la hora, a 16 heures. Más adelante les enseño lo de los números. Entonces, pues, estoy indicándoles cuando utilizamos esa A con ese acento grave. ¿Ok? Pero cuando ya encontramos en una frase la A sola, ojo con eso. Cuando ya encontramos una A sola es porque es del verbo. ¿De cuál verbo? Avoir. Avoir. El verbo tener. Tener. Verbo avoir. Para decir él, ella tiene. Él tiene. Aquí. Una simple A. Él tiene. Ella tiene. Él a. Il a. El a. Entonces pongamos atención con cuando la A con el acento y sin el acento. ¿De acuerdo? D'accord, ok. Espectacular. Bueno, otra forma de encontrar la A, que también se pronuncia como la A en el español, la A con el acento circunflex. Circunflex. También cuando la encontramos así, con ese gorrito, acento circunflex, la pronunciamos como en la A en el español. Igual. La A como en el español. D'accord. Entonces, ya para terminar esto de las reglas, les pido que las repasen. Vamos a ver cómo vemos que en el alfabeto en francés no tiene la letra ñ. Esta letra en el alfabeto francés no existe. La ñ en el francés no existe. En el alfabeto no existe. Pero sí en la pronunciación. Pues cómo pronunciamos una ñ en francés. Para que demos el sonido de una ñ en francés. ña, ñe,
ñi, etcétera, debemos, y tengámoslo en cuenta, tomen nota en las reglas, el sonido que da una ñ en francés, una G y una N. Una G y una N nos da el sonido de la ñ en francés. Quiere decir que si a esta G y una N yo le agrego una O, esto me suena ño. ño. Un ejemplo de lo esto de la ñ. La palabra de la ciudad donde yo vivo. A ver, la ciudad donde yo vivo se escribe así. Aquí está la G y la N. ¿Cómo la pronunciamos? Como una ñ en el francés. Lo que pasa es que esta A y esta N tiene un acento de una O nasal, que ahora les voy a explicar un poco de eso. Si me alcanza el tiempo, todavía tengo 28 minutos. Entonces, se escribe Perpignan, pero se pronuncia pi. ¿Cómo suena esto aquí? ño. ¿Por qué ño? Porque la A y la N tienen un acento nasal, pero lo importante es que la G y la N suena como una ñ. Perpignan. ¿Ok? Tengan muy en cuenta cuando encuentren una G y una N. G y N con una O, ño. G y N con una A, ña. Y así sucesivamente. La ñ no existe en el alfabeto francés, pero sí existe la forma de pronunciarla como una ñ en el español. Vamos a mirar un poco algo que es relativo con esto de las reglas. Es relativo con lo de las reglas y la escritura de sonidos francés. Escritura de sonidos en el francés, que nos dan sonidos de vocales. Por favor, la cierras más suave. Cuando cierras más suave. Écriture, escritura. De sonidos. Écriture de. Se pronuncia así, de. Cuando hay una S, si la pronunciamos de. Écriture de son. Français. Escritura de sonidos en el francés. Las vocales. Le, wa y el. Así se pronuncian vocales. Vimos en las reglas que la O y la I se pronuncia U-A. Igual pasa con la Y, cuando encontramos una letra, una vocal y también tiene la Y, pues hablando de la O y la I suena UA. En este caso la O y la I griega, que se dice Y, se pronuncia igual, wa. Pero también después de pronunciar UA, pronunciamos la I normalmente. Por eso esto se pronuncia guayel. Guayel. Wa, el sonido de la O y la I. Más, luego le damos más el sonido normal de la I. Guayel. Le guayel.
Les voyelles, que quiere decir las vocales, para que también lo tengan en cuenta. Écriture de son français. Les voyelles, escritura de sonidos en francés. Las vocales. Para que escriban esto en el español. Las vocales. Voyelles. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los sonidos de las vocales. ¿O a qué me refiero yo? Entonces pueden ir haciendo un cuadrito, un cuadro, vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer esto. Así y así. Aquí vamos a poner las vocales orales. Vocales orales. Para que vayan escribiendo como las vocales, porque vamos a hablar de sonidos que nos van a dar sonidos de vocales. Entonces aquí las vocales, así, orales. Orales. Y aquí pues las gráficas correspondientes. Gráficas correspondientes. Gráficas correspondientes y aquí el ejemplo. El ejemplo. Ahí. Entonces vamos a iniciar con la letra A. La A, por ejemplo. Ahora, la letra A. La A. Y es una repetición un poco de lo que acabo de enseñarles de las reglas. Ya vimos que existe la A en francés así, existe la A en francés así con el acento grave que se los acabé de explicar y que acento con el acento circunflex. Eso ya lo vimos. Pero lo que me interesa es otro sonido de otra A. Porque dirán, ¿por qué si no aparece la A en esa palabra, por qué la pronuncian A? ¿Por qué pronuncian la palabra A? Entonces en el francés cuando encontramos una E en una palabra con una M, la pronunciamos A. Una A nasal. Cuando encontramos una E en una palabra con una M, la pronunciamos A. ¿Ok? O cuando también encontramos en el francés una E con una N, también la pronunciamos A. 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 Ya sea nasal o son pronunciaciones nasales. Esto es muy importante también que vayan tomando nota, ¿cierto? La vocal oral que la tenemos aquí, la A, la gráfica correspondiente y el ejemplo. Y el ejemplo. Y podemos ver cuáles son los ejemplos, por ejemplo, que pronunciamos la A con esto y con lo que les acabo de escribir, con la A sola, la A con el acento grave, la A con el acento circunflex. Pues una A normal se pronuncia igual, paj, paj. Otro ejemplo, amigo, a mí, se pronuncia igual, a mí. Aquí vemos está con este acento, la, que quiere decir como también parecido aquí, la. También vamos a encontrar la con el acento circunflex, se lee ma, ma. La A con acento circunflex otra vez, ash, que quiere decir edad, ash, edad, ¿ok?
¿Y cómo más podemos encontrar esas A? ¿Cómo más podemos encontrarla? ¿En qué más palabras? Con la pronunciación de esta A. Por ejemplo, en la palabra mujer. Mujer, como aquí. Así se escribe mujer en francés. Y no tiene nada que ver. Y se pronuncia femme. ¿Por qué se pronuncia femme? Porque aquí está que una E y una M es igual a una A. Femme, femme, femme. Entonces, ¿sí ven? Si aprendemos bien esto, ya cuando encontremos una palabra así como esta, pues eso, el profesor Henry Castaño dijo que se pronuncia como una E y una M se pronuncia como una femme, que esto traduce mujer en francés. Mujer. ¿De acuerdo? La A y la por decir, en tal parte, en France. Ah, no, aquí no va este. Porque muchas veces este en, aquí se lo estoy enseñando, E y N, aquí tiene sonido de un sonido nasal. Más adelante les buscaré ejemplos con esta EN. EN. Oh. Ok. Se me ha olvidado a la I. Está en las partes, en las diferentes formas de escribir la I. Bueno, saludos a todos los que en este momento están viendo este en vivo. Tres personas. A Lorena Ibarra. Bueno, no puedo ver los otros. A Daniel Villegas, que también lo está viendo. Pues a todos y luego los que lo van a ver cuando ya quede grabado esté en vivo, porque algunos estarán trabajando, estudiando. A todos les envío un saludo muy especial. Que me había olvidado con la letra I. La letra I. O ya vamos a ir a eso de la letra I. Aquí. O borremos mejor. Y vamos con la letra I. I. Para que trabajemos ese sonido. En la letra I. Vamos a ver. Aquí con esta I. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a encontrar la I? Así vamos a encontrar una I, le damos el sonido de una Y, se pronuncia I. Ya les hablé ahora de la trema, una I con ese acento trema, esos dos punticos, se pronuncia I. Y también tenemos una I con el acento circunflex y también se pronuncia I. Esta es la gráfica correspondiente a la I. A la I. ¿Y cómo lo vemos en ejemplos? Ejemplos con palabras con esta I. Pues el pronombre personal él, il, que quiere decir él en el español. También qui, se pronuncia como en español, qui, que es quién. ¿Quién? ¿Quién? También tenemos esta palabra fácil. Se pronuncia como en el español también. Fácil. Pero tiene una E. Entonces vemos también. Fácil. Fácil se pronuncia igual. Como en el español. La palabra decir. Dire. Dire. Dire.
Dir es la palabra decir, el verbo decir, dir. Son diferentes formas que encontramos la I. Diferentes formas de encontrar la I. Esta ya la habíamos visto, el maíz, tiene el acento, ¿cómo se llama ese acento? Los dos punticos, trema. Maíz, maíz, se pronuncia maíz. Esta I con el acento circunflex, que quiere decir isla. Il, se pronuncia il. Il. Y esta palabra también tiene el acento circunflex. Abim, que quiere decir abismo. Abim, abismo. El abismo, abim. Bueno, ya esas son formas de pronunciar la I. A, I. ¿Ok? Hemos visto también lo de la U. La U. Que la forma gráfica, pues, podemos encontrar una OU y eso suena como la U. OU como la U. Otra forma de encontramos para pronunciar la U es esta, la misma de aquí, pero con el acento grave, accent grave. ¿Y esto qué quiere decir? Es cuando preguntamos ¿dónde? ¿Dónde? En español. Cuando encontramos esa OU con un acento grave, se pronuncia igual, U, pero aquí ya estamos preguntando, ¿dónde? ¿Dónde? De pregunta, con el acento grave, ¿dónde? ¿Dónde? También podemos encontrar gráficamente esto así. Esta U con este acento circunflex. Circunflex. También podemos, y se pronuncia igual, U. Esto se pronuncia U, esto se pronuncia U como en español, esto se pronuncia U como en el español. También podemos encontrar A, O, U. A, O, U. Y también esto se pronuncia U, como en el español. Ok, entonces vamos a mirar ejemplos. Por ejemplo, ejemplos con estas diferentes formas de escribir la U. Ejemplos. Ahí encontramos la palabra lobo, loop, loop, and loop, perdón, lu, la P no se pronuncia, lu, lobo, lobo, esto, ruta, una ruta, route, route, la ruta. El mes agosto se pronuncia A, se escribe así, este acento ya se los muestra ahora. El mes agosto. ¿Cómo se pronuncia? Ut, no decimos aut, no, ut, como escribiéramos así, pronunciáramos así, ut. Son ejemplos de cómo se pronuncia la U. ¿Ya? Estamos ya a 9 minutos, vamos a ver hasta dónde vamos avanzando, porque vuelvo y repito, es súper importante que se aprendan estas formas, estas reglas de sonido de las vocales en el francés. Vamos a ver otra que podamos encontrar
un sonido con esta Y. Esta Y. En la forma gráfica podemos encontrar una U así, que les he dicho que es una I y rapidito se pronuncia un U. Una I, también esta, U, O, EU y U. Vamos a mirar ejemplos con esto. La palabra, el pronombre personal tú, que es tú en español. Vu, esto es del verbo ver. Vu. En el pasado, yo vi, vu, ver, vu. También tenemos la palabra, por ejemplo, luna, lune. Palabra luna, lune. La lune, la luna, lune. Ejemplos. Otro ejemplo. Yo he tenido. Esto es en el español. Yo he tenido. El verbo avoir en el pasé con posé. Luego vamos a ver eso. Y se pronuncia y, u. Y, u. Y, u. U. Y, u. Y, u. Y, u. Yo he tenido. Bueno, vamos a mirar otro sonido. Algunos ya es una repetición de lo que acabo de explicar, lo que expliqué hace un rato. Estamos practicando más y más. Por ejemplo, el sonido de la E. Ya volvemos a repetir. Vemos una E con acento como en el español que se llama aguda. Accent aigu. Vemos una E con el accent grave. Vemos una E como más con la trema, con trema. Sí, podemos también cuando vemos una E y una R se pronuncia así. Vemos una E y una Z, se pronuncia como en el español. Vemos una E y una T, se pronuncia como en el español. D'accord. Vemos esto así, parece que fuera una O con una E aquí pegada, eso se pronuncia como en el español. También podemos encontrar una A con una E pegada, así. Vamos, lo voy a hacer bien. Como entre una A y una E, así. Todo esto se pronuncia como en español, como en español, como en el 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 español y como en el español. Vamos a ver ejemplos de cómo se pronuncian esas diferentes Vuelvo y repito, es muy importante que todo esto se memorice. ¿Quieren aprender a leer francés? ¿Quieren aprender a pronunciar francés? ¿Verdad que sí? Entonces debemos memorizar. Muchas veces para aprender hay que memorizar. Es necesario.
Y repetir, 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 repetition, 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 repet, repet, repet. Repetir, repetir, repetir. Esa es la clave para memorizar, para aprender. A ver cómo se pronuncian palabras con esos diferentes acentos. La palabra café en francés es igual que en el español, no cambia nada. Igual que en el español, café, café, café. Pronuncia igual. Aquí la O y la U suena U. Lu, E. Vimos el ejemplo. Lu, E. Lue, lue, que es alquilar, alquilar, rentar. Che. Vimos ahora que encontramos una en la Z. Che. ¿Qué quiere decir che? Cuando decimos che moi. Che moi. Che moi. Conmigo. 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 Che, conmigo. O en mi casa, conmigo. O en mi casa, chez moi. Chez moi. Chez moi. En mi casa. Che, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar con esas diferentes formas de pronunciar la E? La E. E y T, eso quiere decir cuando no estamos hablando en el español, escribiendo en español, y Marta y María, y esta Y se pronuncia, en ese caso la encontramos. Padre y madre, père et mère, esto suena I, ¿okay? Es como la I en el español, pero cuando estamos comparando fulano y fulana, esto y aquello, con esta I en el español se pronuncia E. E. Ok, E. Otra forma de encontramos la E, otra palabra, efe. Efe, que esto quiere decir efecto. Efecto. Se pronuncia efe. Efe. Otra palabra, pie. Como en el español, pie, pie, pie. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Pues ya la E. La E. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos así para ya terminándose la clase de francés? Ya para terminar con esta partecita, vamos a ver un sonido que es muy parecido a la E, pero es una E como escrita como así, algo así. A ver, yo la escribo bien. Es parecida como así, algo así, esta E. Entonces el sonido gráfico, vamos a ver también, vamos a encontrar así, que este era el sonido E, como en el español también está E, la vamos a encontrar en el francés vamos a encontrar una E también así, que esto lo acabo de repetir, en el francés vamos a encontrar E con el acento circunflex, que dan todo esto del sonido de E. Vamos a encontrar esto que lo acabé de explicar. Vamos a pronunciar la E. Esto también se pronuncia E. Estas son las diferentes formas de cómo vamos a encontrar la E. EI, E, ahí, E. Ahí con este gorrito. EI. En esta forma. E. Vamos a ver ejemplos con esos diferentes E y esos acentos. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, père. Père, que en español traduce padre. Père. Très, que en español traduce, muy. Muy. Très. Celle,
En español es sal. Terre, très, sel. A ver qué más. Le, leche, leche, le. Maître, maestro. Maître, maestro, por ejemplo. Y así. Diferentes formas. Memoricen esto, por favor. Memoricen. ¿Cómo se pronuncia eso también? Volei. El famoso balonmano. Voleibol. Volei. Voleibol. Voleibol. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí esta clase de francés. Ya son las 22 horas en Francia. En France, il est 22 heures. En France, il est 22 heures. En Francia son las 22 horas, 10 de la noche. Y hemos terminado nuestra clase. ¿Cómo se escribe c'est fini? ¿Cómo se escribe c'est fini? C'est fini, ¿qué quiere decir? Se terminó. Se terminó la clase. ¿Cómo se escribe c'est fini? Se terminó. C'est fini. Se escribe así. C'est fini. Se terminó. Terminó. C'est fini. C'est fini. Esto fue todo por hoy. Espero que repasen para la próxima clase porque ya, bueno, veremos otras cosas de donde ya tendrán ustedes que haber aprendido las reglas del francés. Las reglas, los sonidos que tienen que ver con la pronunciación del francés. Ustedes aprenden estas reglas, van a aprender fácil, o les va a ser muy fácil pronunciar las palabras. Cuando estén leyendo, cuando las escuchen, las van a comprender porque ya sabrán las reglas. Se despide de ustedes su servidor Henry Castaño desde Francia. Hasta la próxima. Dios los bendiga.